¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Los seguidores de otras religiones no estudian casi nunca el Islam sin antes haberse agotado de su propia devoción. Solo después de sentirse insatisfechos con su religión empiezan a reflexionar sobre el Islam y es entonces cuando comienza su historia. Tenía 18 años cuando conoció el Islam siendo comunista. Se interesó por esta religión y empezó a investigarla hasta que se convenció que era la más adecuada para satisfacer sus necesidades espirituales. Ahora vamos a Colombia para conocer su historia. Conocí a un grupo que se reunía en un barrio marginado de la ciudad, aún lo es, que era La Pila, y donde se reunían a hablar del Islam. Entonces, que un norteamericano, Esteban Meléndez, venía en un buque, Gulf Trader se llamaba, y les enseñaba el Islam. Yo era comunista, tenía 18 años, pertenecía a la Juventud Comunista, y yo me dije, este es otro artificio del Imperio Americano para dominarnos, y yo me fui a combatirlo, y terminé combatido. El tipo sabía mucho. Nunca lo pude vencer. Entonces empecé a razonar y empecé a buscar lo que él me decía que buscara, los libros que él me recomendaba. Y empecé a conocer de mi origen, empecé a darme cuenta que por qué tenía el Dios, por qué cambié la lengua, por qué cambié la religión, y que realmente mi religión era el Islam. Y entonces ya empecé a estudiar el Islam. Son 6 mis hijos. Tengo 2 musulmanas, tengo 2 cristianas. Tengo uno que, bueno, cree pero no practica. Y tengo otro que está haciendo curso para pastor. Así que ellos decidieron, no hay compulsión en la religión, dice el Islam. El Islam es una religión de trabajo, no es fácil, no es difícil, hay que trabajar. Hay que trabajar en uno. La yihad contra mí mismo, la guerra contra mis deseos, contra mi lujuria, contra mi avaricia. Ese es el Islam. Por parte del Estado, hasta el momento no hemos tenido una dificultad significativa. De cuando en vez, organismos de seguridad pues vienen, miran qué hacemos y se van y nosotros continuamos. Por parte de la comunidad, del pueblo en general, curiosidad en algunos, rechazo en otros. Hemos notado que los católicos nos miran como algo pues curioso. Pero las escuelas evangélicas inmediatamente que se dan cuenta que tú eres musulmán, ya fuera. No te reciben ni el saludo, la comida, no te hablan, pues no la mayoría, pero algunos. Entonces nosotros medimos en ese caso.
tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Los seguidores de otras religiones no estudian casi nunca el Islam sin antes haberse agotado de su propia devoción. Solo después de sentirse insatisfechos con su religión empiezan a reflexionar sobre el Islam y es entonces cuando comienza su historia. Tenía 18 años cuando conoció el Islam siendo comunista. Se interesó por esta religión y empezó a investigarla hasta que se convenció que era la más adecuada para satisfacer sus necesidades espirituales. Ahora vamos a Colombia para conocer su historia. Conocí a un grupo que se reunía en un barrio marginado de la ciudad, aún lo es, que era La Pila, y donde se reunían a hablar del Islam. Entonces, que un norteamericano, Esteban Meléndez, venía en un buque, Gulf Trader se llamaba, y les enseñaba el Islam. Yo era comunista, tenía 18 años, pertenecía a la Juventud Comunista, y yo me dije, este es otro artificio del Imperio Americano para dominarnos, y yo me fui a combatirlo, y terminé combatido. El tipo sabía mucho. Nunca lo pude vencer. Entonces empecé a razonar y empecé a buscar lo que él me decía que buscara, los libros que él me recomendaba, y empecé a conocer de mi origen, empecé a darme cuenta que por qué tenía el Dios, por qué cambié la lengua, por qué cambié la religión, y que realmente mi religión era el Islam. Y entonces ya empecé a estudiar el Islam. Son 6 mis hijos. Tengo 2 musulmanas, tengo 2 cristianas. Tengo uno que, bueno, cree pero no practica, y tengo otro que está haciendo curso para pastor. Así que ellos decidieron, no hay compulsión en la religión, dice el Islam. El Islam es una religión de trabajo, no es fácil, no es difícil, hay que trabajar en uno. La yihad contra mí mismo, la guerra contra mis deseos, contra mi lujuria, contra mi avaricia, ese es el Islam. Por parte del Estado, hasta el momento no hemos tenido una dificultad significativa. De cuando en vez, organismos de seguridad pues vienen, miran qué hacemos y se van y nosotros continuamos. Por parte de la comunidad, del pueblo en general, curiosidad en algunos, rechazo en otros. Hemos notado que los católicos nos miran como algo pues curioso. Pero las escuelas evangélicas inmediatamente que se dan cuenta que tú eres musulmán, ya fuera. No te reciben ni el saludo, la comida, no te hablan, pues no la mayoría, pero algunos. Entonces nosotros medimos en ese caso su nivel de conocimiento, su nivel de ignorancia. Entre más ignorantes, más fanáticos. Entre más estudiados, más abiertos. El Islam en general es una religión de conocimiento, es una forma de vida basada en el conocimiento. El cambio que hago no es un cambio producto del porqué de las cosas. Y el Islam siempre está explicando el porqué de las cosas. Es decir, nunca paras de estudiar. Tal como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buscad el conocimiento desde la cuna hasta la tumba. El Islam es acción, el Islam es trabajo, el Islam es esfuerzo, capacidad de lucha, conocimiento, porque sin conocimiento no puedo alejarme del mal, porque no lo conozco, porque no sé sus consecuencias.
porque no sé sus efectos en esta vida, sus efectos en el cuerpo, en la mente y en el alma, porque una acción mala afecta a mí, en el cuerpo, en la mente, en el alma, en la sociedad, en esta vida y en la otra. Y hay acciones que se pagan aquí y allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Los seguidores de otras religiones no estudian casi nunca el Islam sin antes haberse agotado de su propia devoción. Solo después de sentirse insatisfechos con su religión empiezan a reflexionar sobre el Islam y es entonces cuando comienza su historia. Tenía 18 años cuando conoció el Islam siendo comunista. Se interesó por esta religión y empezó a investigarla hasta que se convenció que era la más adecuada para satisfacer sus necesidades espirituales. Ahora vamos a Colombia para conocer su historia. Conocí a un grupo que se reunía en un barrio marginado de la ciudad, aún lo es, que era La Pila, y donde se reunían a hablar del Islam. Entonces, que un norteamericano, Esteban Meléndez, venía en un buque, Gulf Trader se llamaba, y les enseñaba el Islam. Yo era comunista, tenía 18 años, pertenecía a la Juventud Comunista.